bendiga, bienvenidos a Sola Rima Podcast, el podcast que nadie pidió, con las opiniones que nadie pidió, pero que de todos modos hemos traído. Mi nombre es Iván Vázquez y me acompaña como cada episodio Felipe Moreno. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos en el podcast que nadie quiere escuchar, pero que todos escuchan. Amén. Y también me acompaña Jesús Díaz, que ya volvió. El episodio pasado no estuvo con nosotros, pero ha vuelto el hijo pródigo. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, la cárcel está bien helada. Es que me arrestaron ese día y no pude venir por mi vestimenta, hermanos. Por su aspecto. Lamentablemente soy una persona que llama mucho la atención y los policías me arrestaron y me llevaron a la cárcel. Nada, no es cierto, no se crean. Fueron causas. No pude venir, más bien a seguir grabando, pero ya gracias a Dios aquí estamos otra vez. Y pues vamos a darle, como quien dice, ¿no? Vamos a darle átomos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Es nuestro quinto episodio. Hemos llegado ya al quinto episodio. ¿Quién lo diría? Llegamos al quinto episodio y tenemos un tema bastante interesante. Un tema que creo yo, desde mi punto de vista, tiene más importancia que la que merece, creo yo. Estamos hablando de la música. Así que el día de hoy vamos a tener un tiempo en el cual vamos a conversar acerca de la música. Cabe mencionar que de las tres personas que estamos aquí en el podcast, únicamente uno es músico, que es Chuy. Chuy, tocas el bajo y el piano, ¿verdad? Y Felipe y yo, pues, nuestro único talento musical es rapear, ¿no? No te equivocas, yo sé tocar la flauta dulce, pero no lo ejerzo en la iglesia, pero sí sé tocar la flauta. Ah, ok. Entonces el único sin talento en un instrumento soy yo, porque yo ni la flauta sé tocar. Toca las flautas de las sobre ruedas. No sé cuáles son esas. Este vato. Oh, las de la comida. No, ni eso. Son tacos de birria lo de cada sobre ruedas. Pero bueno, así que sí, así que en cuestiones puramente musicales, quizás el que va a enseñarnos aquí va a ser Chuy. Y Felipe y yo vamos a hablar otros temas quizás más, pues que no tengan tanto que ver con tonos, con notas y ese tipo de cosas que solamente Chuy entiende, porque yo la verdad no las entiendo. Porque pues soy rapero, ¿no? Ya saben que los raperos nomás nos subimos a rapear y no entendemos muchas cosas musicales. Pero bueno, vamos a empezar porque tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Así que vamos a empezar primeramente con el origen de la música, cómo se origina la música bíblicamente. La Biblia nos menciona, en el libro de Génesis nos menciona cómo se origina la música. Así que Felipe, ¿puedes platicarnos un poco acerca de cuál es el origen de la música bíblicamente? Bueno, pues el origen en sí no lo narra la Biblia, ¿no? Más bien nos dice quién por primera vez se le identifica como alguien que puede tocar un instrumento, que es Ajubal. Uh-huh. No nos dice, ok, la música surge A partir de a aquí, ¿no? partir de esto, porque pues no surge la música en las escrituras, sino que es todavía mucho más antigua que el libro de Génesis. La música viene de mucho tiempo atrás. Ya se practicaba en otras culturas antes que en la cultura hebrea. Sí. Entonces es probable que los hebreos aprendieron a tocar instrumentos de otras culturas. Entonces, lo que sí nos dice la Biblia es que el primer músico, bueno, como tal, que aparece en el libro de Génesis es Jubal. Jubal y sus hijos, ¿no? Que dice que sus hijos tocaban flauta y tocaban instrumentos de viento, ¿no? Es lo que básicamente nos dice la Biblia. Pero es muy curioso cómo desde antes de lo que narra el Génesis, la música ya existía. Como bien dices, fue como algo que ellos vieron de otras culturas y que adoptaron. Y es muy curioso cómo la música ha estado presente durante muchísimo tiempo. Ha estado presente desde hace, pues, prácticamente desde que se pudo hacer un sonido, un ruido en golpeando cosas o algo así, que se crea este tipo de expresión, ¿no? Y bueno,
viendo eso, el origen, viendo que la música es algo que tuvo un origen desde hace muchísimo tiempo, vamos a hablar en cómo se emplea la música dentro de los parámetros de la iglesia. Vamos a hablar acerca de qué importancia tiene o qué importancia se le ha dado a la música dentro de la iglesia. Pero antes que nada tenemos que aclarar que cuando nos referimos a música, nos referimos al conjunto de melodía y de lírica, ¿no? O sea, no hablamos específicamente de los sonidos que emiten los instrumentos, pues, cuando hablamos del término música. Estamos englobando los sonidos y la letra, porque pues, la letra es una parte fundamental de la música. Entonces, cuando nos referimos en este episodio de música, estamos hablando acerca de todo el conjunto, ¿no? De la lírica, de la letra, de los sonidos, de las melodías, para más o menos estar en sintonía. Entonces, vamos a ver qué importancia tiene la música dentro de la iglesia, qué importancia se le ha dado. Así que, Chuy, ¿puedes platicarnos un poco acerca de qué tan importante es la música dentro de la iglesia? Pues hoy en día se cree que la música dentro de la iglesia, creo que se ve muy fuerte ahí ya, ¿verdad? Ahí está. Hoy en día se cree que la música dentro de la iglesia es una parte fundamental. Uh-huh. Fundamental en el aspecto de que si no hay alabanza, las personas se sienten mal a veces. O no le dan tanta importancia al sermón si no hay música. ¿Sí me entiendes? O sea, es una parte que las personas nosotros como iglesia hicimos fundamental. Entonces, llegas a tu casa y te preguntan, oye, ¿cómo te fue en el culto? Pues estuvo más o menos. Dices, ¿por qué? Porque no escuchaste música. Siendo que a lo mejor la predicación fue una de las mejores que vas a escuchar en toda tu vida, ¿no? Ajá, sí. Pero como no hay música, sientes que no estuvo muy bien. Entonces, creo que nosotros hemos llevado la música a una parte mucho más de lo que debería de ser. O sea, estamos poniendo la música a veces por encima de la escritura, de la predicación, de muchas cosas que son, se puede decir, igual de importantes o un poquito más importantes. Para mí la predicación es mucho más importante. Pero se pone la predicación y la música a un nivel parejo. Sí. O a veces las personas prefieren nomás ir y escuchar las canciones y a la hora de la predicación irse. Se van, ajá. Y en ocasiones la calidad de la música define para las personas qué tan bueno estuvo el servicio, ¿no? Porque luego dicen, no, es que ese servicio estuvo muy bueno porque la música estuvo pues muy, no sé, estuvo muy buena, todos estaban cantando y quizás la predicación estuvo mejor que la alabanza, pero en realidad la gente se queda como que, es que estuvo muy bueno el culto porque la música fue muy buena y pasa también al contrario, que puede que la música no haya sido muy buena, que hayan estado todos ahí desentonados, todos las canciones mal y la gente diga, no, este culto la verdad es que no estuvo bueno y pudo haber sido que la predicación fue muy buena, ¿no? Pero en ocasiones medimos los servicios así, ¿no? Estuvo muy bueno porque la música estuvo increíble, ¿no? Sí, muchas veces en algunos servicios, o en culto o servicio, como le llaman, en su congregación, sí hay cánticos, o sea, sí se cantan alabanzas, sí se cantan himnos, pero sin música, porque a veces los músicos pues no asisten, o a veces vemos que hay disciplina dentro de los grupos musicales de la iglesia. Y como que dicen, ok, como no hay músicos, se siente como triste, ¿no? Como que hoy no hay esa alegría que los instrumentos nos traen. Se cantó, pero se cantó así como sin ganas, ¿no? Sí. Porque hacen falta los instrumentos musicales. No que no haya alabanza, porque la alabanza pues proviene de nuestros labios, ¿no? Uh-huh, sí. Sí hay alabanza a veces dentro de los servicios, pero sin música, porque no están presentes los instrumentos. Entonces ahí podemos separar lo que es la alabanza de la música. Sí. ¿Por qué? Porque se cree, que los términos alabanza y adoración, que ahorita los vamos a definir,
son términos exclusivos de la música, ¿no, Felipe? Que son como que, estos términos nacieron aquí y solamente se pueden hacer aquí. No, y es que música es una cosa, alabanza es una cosa, adoración es otra cosa. Son 3 términos que sí pueden ir de la mano y que deberían de ir de la mano. Al menos cuando dices música dentro de la iglesia, debería ir de la mano con la adoración y con la alabanza. Pero la alabanza puede ir sola, o sea, no necesita ir de la mano con la música. Y la adoración también igual puede ir sola. Lo que no puede ir solo dentro de la iglesia es la música. Exacto. Debe de ir tomada de la mano de la alabanza y en la otra mano, digamos, la adoración, porque es el propósito, ¿no? Del cual. Sí, de hecho, hace unos días mientras estudiaba para este tema que nos pusimos a estudiar, porque sí estudiamos para los temas, hermano, leía yo un artículo de Sugel Michelén. Sugel es pastor de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Escuchaba un artículo que se me hacía, leía un artículo, que se me hacía muy interesante partiendo desde el título. El artículo se llamaba La música no edifica. Entonces me llamó la atención porque yo decía, ¿de qué va a tratar este artículo? ¿No? Y comencé a leerlo y estuve muy de acuerdo con lo que decía Sugel, porque lo que decía Sugel precisamente es eso, que la música en sí no es la que nos edifica a nosotros como cristianos. O sea, que qué tan bonito suena el teclado, qué tan bien suena la guitarra, no nos edifica en realidad, sino que lo que nos edifica es el contenido de los himnos, el contenido de las canciones, que siempre tiene que ir enfocado a la alabanza a Dios, que siempre tiene que ir enfocado en cantar a Dios, en decir cosas buenas de Dios, las maravillas que Dios ha hecho, y no tanto la música, que es lo que decía Felipe. O sea, la música no puede ir sola en la iglesia, o sea, no puede andar sola sin depender de la alabanza y la adoración, pero la adoración y la alabanza no dependen de la música, porque son expresiones de nuestro corazón, de nuestro agradecimiento a Dios, que lo podemos ver a través de por ejemplo, de los salmos, ¿no? Que todos los salmos son expresiones de alabanza y de adoración, que no los vemos bueno, no todos, algunos, la gran mayoría, que no los vemos así como que no dice, escuche este salmo acompañado de un piano, no viene ahí el paréntesis, no, sino simplemente son expresiones de las maravillas de Dios. Entonces, sí me gustaba mucho ese artículo porque es verdad. Más dirigidos a los músicos. Sí, también, pero o sea, a lo que me refiero es que no es como que, tengo que escucharlo con música porque si no, no cobra sentido este salmo, ¿no? No, en realidad cobra sentido o edifica en ese sentido porque habla de las maravillas de Dios y está centrado en la adoración a Dios, que es el fin de la música o de la música dentro de la iglesia, ¿no? Que tiene que estar centrado en Dios, ¿no? Sí. Yo quiero que Chuy nos explique un poco en sí que los cánticos, o sea, cuando una persona o un coro de personas canta, o sea, sí está ligado musicalmente, aunque no estén presentes los instrumentos, porque hay tonos, ¿no? Se alcanzan tonos también, y la misma voz, pues tiene cuerdas vocales, ¿no? Aunque no son instrumentales, pero yo creo que algunas voces son consideradas como instrumentos musicales también. Así es, de hecho en las iglesias cuando llega dice, se oye bien recio otra vez. En las iglesias cuando llegan muchas personas dicen trajeron sus instrumentos y muchas dicen que son las manos y otros dicen que son la boca, ¿no? Ajá. Entonces es correcto, la boca da los tonos igual que un instrumento y el instrumento que se asemeja más a la voz es el cello. No sé si lo han escuchado, ¿no? Que se pone, el cello es el que es casi idéntica, los tonos de voz a los tonos que da el cello es casi lo mismo. O sea, un cello puede casi hablar, podemos decir. Uh-huh. Si lo sabes tocar muy bien, puede hacerlo hablar, porque no sé si han escuchado personas que hacen que parezca que la guitarra habla. Sí. Entonces, el cello verdaderamente podría hablar, como quien dice, en los tonos, porque se asemeja mucho a la boca. Entonces, sí, se puede, por ejemplo, hay grupos también que son a capela, que cantan a capela y hacen los instrumentos con su boca. Entonces, sí es correcto y creo que la música de un instrumento, yo toco y yo canto. Y no por eso quiere decir que
que no entienda que no se ocupa un instrumento para adorar a Dios. Entonces, se puede adorar a Dios incluso sin instrumentos y sin vocalización. O sea, una persona que no sabe cantar puede adorar a Dios también. Porque ahorita me acordé del hermano Campos que iba a la iglesia donde asistíamos y él siempre cantaba y siempre subía a cantar. Y mi hermano que tocaba el teclado siempre quería seguirlo con el teclado. Porque decía, yo me sé la canción, pero no puedo seguirlo porque el hermano que cantaba no seguía un ritmo, pues. No tenía ritmo en su voz, no tenía un color de voz, como dice, o un tono. Y siempre cantaba diferente y siempre se metía a destiempo, siempre metía canciones que no eran. Entonces no podía seguirlo. Pero él adoraba a Dios de todas maneras. Ajá. Sí, y es algo bien cierto lo que dices. O sea, la alabanza en sí como expresión no sigue un patrón. O sea, no sigue un ritmo de, este es el ritmo que tienes que hacer para alabar a Dios, ¿no? Porque se tiene el pensamiento en las iglesias de que, los cánticos de alabanza son los rápidos, ¿no? Son los rápidos, los que en donde tienes que aplaudir, en donde tienes que danzar, ahí sí traes ganas. Y los cánticos de adoración son en los que tienes que cerrar tus ojos, en los que tienes que guardar silencio. Y cuando en realidad, pues, no así, porque, o sea, las expresiones de alabanza y adoración no siguen un patrón definido de que, esto es alabanza y no te puedes salir de ahí. Como decía Chuy, el hermano, él hacía pues lo que quería, ¿no? Quizás a los músicos les molestaba, ¿no? Quizás decía, mira cómo el hermano está destrozando las canciones, ¿no? Las está haciendo pedazos, pero a Dios le agradaba porque el hermano estaba cantando, o sea, estaba alabando a Dios a su manera y él entendía que la alabanza a Dios era pues contar de las maravillas de Dios, ¿no? Y contar cuán bueno es Dios, no tanto basarse en los instrumentos, ¿no? En decir, es que tengo que hacerlo increíblemente bien para que sea una alabanza efectiva. No, o sea, en realidad, mientras provenga del corazón y mientras el propósito sea engrandecer a Dios, pues va a ser agradable a Dios. Sí, así es. Adorar, quiero separar los términos, ¿no? Adorar significa literalmente postrarse. Uh-huh. Entonces, una adoración requiere, pues, humillación, porque el postrarse es parte de humillarse delante de un rey, ¿no? Que es a quien nosotros adoramos. Y alabanza, como ya dijo Iván, ¿sí lo dijiste al aire o no? Sí. Ok, alabar es pues decir cosas favorables, ¿no? De una persona o en este caso de Dios, exaltar su nombre, engrandecerle. Pero llegamos a también a alabar, no es solamente exclusivo de nuestra voz. Sí. Es simplemente reconocer el mérito que tiene Dios o su Hijo Jesús en la cruz. O sea, reconocer lo que Jesús hizo en esa cruz. Porque hay personas que no tienen el habla, hay personas que son pues mudas, se puede decir, y aún así pueden alabar a Dios, pueden reconocer lo que Jesús hizo en esa cruz, pueden postrarse también, pueden adorar a Dios, no necesitan su voz, y Dios va a saber que estas personas le están alabando, tal vez, como dice por ahí un canto de esos viejitos, ¿no? Con las manos, alábale con las manos. Uh-huh. Es una de las alabanzas, yo pienso, universales. Porque si vas a otro país, ¿cómo puedes alabar a una persona, por decir a un atleta? Si vas ahora a Rusia, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo vas a alabar al mundial? Sí, ¿cómo vas a alabar a un equipo que gane? O sea, si no hablas su lengua. Uh-huh. La única forma es la expresión corporal, que también está involucrada en la alabanza. Los aplausos. Los gritos, los saltos, uh-huh. O sea, una ovación reconociendo a este equipo, ¿no? Ganador, en el caso de que sea México. No. Ojalá que sí. Ojalá, ¿no? Y vas a expresar tu alabanza. Sí. Ese engrandecimiento de aquel que resultó ganador. Y nosotros tenemos a uno que resultó más que victorioso en esa cruz. Entonces, podemos alabarle de muchas maneras, o sea, no nada más con nuestra voz, no nada más con instrumentos, podemos hacerlo de manera corporal también.
Sí, amén. Y también la alabanza a Dios se manifiesta en nuestra vida, ¿no? Como tal, en nuestra obediencia, en nuestra toma de decisiones también. Y ahorita que Felipe comentaba acerca de las expresiones de alabanza, me acordaba ahorita que estábamos hablando antes de grabar el podcast, hablábamos de cómo el pueblo de Israel, pues yo me lo imaginaba, ¿no? Cada vez que ganaban una batalla, cómo regresaban, ¿no? Y todos contentos, haciendo una fiesta. Yo me imagino que, o sea, imagínate ganar una batalla contra un pueblo, pues contra un rival y llegar y tener una fiesta. Y entonces se me venía mucho a la mente cómo nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que celebrar de esa misma manera a Jesús, ¿no? Esa victoria que tuvo Jesús sobre la muerte y el pecado y cómo eso debería ser suficiente para que nosotros dentro de la iglesia estemos alegres independientemente de la música, ¿no? O sea, independientemente de qué tan buena sea la música o qué tan motivadora sea la música o qué tan bueno sea el baterista o lo que sea, el motivo suficiente para yo estar alegre y para disfrutar de la alabanza a Dios, de estar junto a mis hermanos es que Cristo venció, o sea, que Cristo venció, que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha perdonado y eso debería ser motivo suficiente para yo estar en fiesta cada vez que visite su casa, ¿no, Chuy? Sí, claro, o sea, se supone que vamos con un agradecimiento y, o sea, tú cuando miras a una persona que quieres agradecerle algo, por ejemplo, vamos a ver en una ilustración, por ejemplo, que tú me dones un riñón que yo necesite. Uh-huh. Entonces, si yo te miro a ti, ¿cómo te voy a mirar? O sea, no voy a llegar y... Sí, me entiendo. O sea, va a haber una gratitud y esa gratitud va a hacer que yo esté feliz. Uh-huh. Entonces, pues como ahora es una ilustración, pero si Dios nos da la vida eterna y nuestra gratitud debe de ser, pues, alabarlo, ¿no? Amén. Y el Salmo 100 dice, 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y luego dice, alabadle y bendecid su nombre. Amén. Ese es un salmo que, pues yo creo que en todas las iglesias se dice, ¿no? O sea, Sí, desde o sea, que entras ya tienes que venir gozoso. Exactamente. No tiene que depender de lo que tú mires, o de lo que oigas, o de lo que se cante, sino que ya desde que tú entras a los atrios, que es la parte de fuera del templo, Sí. ya tienes que venir alegre, ya tienes que venir gozoso. Y no atribulado, como dicen, ¿no? En victoria, dicen por ahí. Ajá, ¿Cómo está, hermano? En victoria, amén. aunque te ha afligido, ¿no? Sí. Sí, o sea, prácticamente desde que estamos ahí, no hace falta que el que esté cantando diga, a ver, un grito de júbilo. O sea, tú ya tienes que venir con el júbilo, con la alegría. Entendemos que en ocasiones como cristianos nos suceden cosas, pasamos por pruebas, por diversas situaciones que afligen nuestro espíritu, nuestro corazón, pero siempre tenemos que recordar que Cristo nos ha librado de todo eso y que tenemos descanso en Él y que podemos disfrutar de su presencia, pero que también tenemos que estar alegres por eso, ¿no? Y a pesar de esas situaciones, llegar con alegría a cantar a Dios porque estamos alabando lo bueno que ha sido Dios a pesar de todas esas situaciones que podamos pasar, ¿no? Y bueno, pasando un poquito ya a otros temas, vamos a hablar acerca de géneros musicales, ¿no? De si hay géneros musicales que son buenos, si hay géneros musicales que son malos, si hay géneros que Dios dice, no, estos son malos, yo no los quiero, o si son géneros que dice, estos son más espirituales, estos géneros son más míos, ¿no? Vamos a hablar. Cabe mencionar que nosotros, los tres, estamos de acuerdo en que ningún género, por más extraño que parezca, no es de Dios. O sea, no creemos que haya un género que a Dios no le agrade, porque si hay un género que a Dios no le agrade, no existiría ese género, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, nosotros somos raperos, nosotros tenemos rapeando ya buen tiempo y pues hemos experimentado hasta cierto punto cierto rechazo, ¿no, Chuy? De que a mucha gente no le gusta el rap y no está de acuerdo con el rap, pero yo creo que esto de los géneros, de que no les gusta un género o de que satanizan otro género, tiene que ver mucho con cuestiones de gustos, ¿no? Y ese es un error porque nosotros no podemos definir qué le agrada a Dios o qué está bien en el corazón de Dios con base a nuestros gustos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que el rap no es de Dios o que no está bien o que no es bíblico o no debe ser usado para propósitos que engrandezcan el nombre de Dios porque simplemente a ellos no les gusta, ¿no?
Sí, más bien yo pienso que es la moda la que influye, ¿no? Ujú. La que influye en el género musical, porque hace tiempo no existía el reggaetón Ajá. y la gente no oía reggaetón. Entonces, si tú oías reggaetón en ese tiempo, que la gente no lo escuchaba, a lo mejor decían, órale, está suave, pero ya después de escucharlo después y saber lo que la lírica contiene, a lo mejor ya no les gusta. Entonces, yo pienso que la moda influye mucho. Sí. Porque como decíamos hace rato que en los tiempos del porfiriato también no sé, He no escuchado el... podíamos decir que existía el rap. O sea, no, Ajá. no puede decir, a mí no me gusta el rap, que digan si no existía, ¿no? Sí. Pero como decía Felipe, el mariachi también surgió de lo más bajo, se puede decir, pues Sí, sí, sí. porque se usaba solamente como quien dice en las cantinas, ¿no? Ajá. Ajá, o sea, Sí. básicamente surgió así como el rap, pues, o sea, el rap surge así y la gente dice, ah, ¿eso qué? Es de pandilleros, es de gente de la clase social más baja, ¿no? O sea, de gente que quizás no tiene recursos y así. Entonces, y comentábamos fuera ante el aire, como si fuera programa de radio, ¿no? Antes de grabarlo, comentábamos del mariachi, ¿no? Que tiene ese surgimiento. Y por ejemplo, ahorita que hablábamos de los gustos, por ejemplo, a mí no me gusta la música regional mexicana, o sea, no me gusta el mariachi, no me gusta la banda, los corridos, ninguno de sus derivados, pero yo no puedo decir que esa música no puede ser usada para propósitos que glorifiquen a Dios. De hecho, yo conozco un joven ahí en mi iglesia, de hecho ustedes también lo han visto, se Sí, llama Abraham, que él toca cierreño. música sierreña, ajá, y es muy bueno, o sea, tiene mucho talento, toca muy bien. Él tenía un grupo, no sé si todavía exista, que se llama Los Destellos de Cristo. Ahí lo estás alabando ya. Ajá, ahí lo estoy alabando a él. No, que toca muy bien, la verdad, pero personalmente a mí esa música no me gusta. Pero yo no puedo decir, o sea, tómate esa cura, no toques eso, o eso a Dios no lo glorifican. Yo no puedo decir eso simplemente porque a mí no me guste. Y yo he visto que a mucha gente sí le gusta, porque pues es música regional, ¿no? O sea, es música que predomina aquí en México y entonces les gusta y llama la atención porque, bueno, yo no había conocido a alguien que tocara eso, que fuera cristiano y que tocara alabanzas a Dios en ese género. Entonces yo no puedo decir, esa música no es de Dios simplemente porque a mí no me guste. Sí, de hecho, nosotros nos ha tocado, no sé si recuerden que personas nos han dicho, a mí no me gusta el rap, pero sus canciones me gustan. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Entonces, creo que lo que identifica lo que les puede gustar es, como te digo, o sea, a un cristiano le puede gustar que lleve la palabra de Dios. Ujú, sí, A una persona que es drogadicta, le va a gustar que diga cosas como marihuana. sí, O sea, la letra influye demasiado y a una persona que a lo mejor se puede decir que es satánica, le puede gustar que se mencione Satanás sí. en las canciones. O sea, eso define mucho también qué es lo que les gusta a las personas. Así es. Sí, de hecho, sí, ahorita que comentabas, me acordé de esa anécdota que fuimos a rapear a un lugar y curiosamente el predicador, ¿no? De ese día tomó el micrófono y lo primero que dijo fue, a mí no me gustaba el rap, ¿no? Y cuando vi que iban a venir unos raperos, como que vine así como que no con muchas ganas y los escuché y me terminó gustando. Y la verdad es que es eso, ¿no? Que menciona Chuy, la letra tiene mucho que ver. Sí, ahorita lo que decían de la música regional, ¿no? Como el mariachi. Yo quiero comentar que, por ejemplo, pues ese tipo de música antes no era bien vista tampoco. La iglesia, no dentro de la iglesia, me refiero a nivel social. Ujú, La iglesia tiende mucho a atacar lo que está de moda. sí, Siempre ataca lo que está de moda, ¿no? Si está de moda una caricatura, como estuvo de moda Pokémon, ¿no? oh, sí. Esa caricatura es satánica. Ahorita, si un niño dentro de un hogar cristiano ve Pokémon, ya no pasa nada, Ujú, porque ya no está de moda. Tiende a olvidar, ¿no? Lo que en un momento, pues, juzgó o condenó más bien. Y eso ha pasado también con los géneros musicales. Pasó con la salsa. Yo recuerdo en hace unos años, como en los 70s, 80s, que la salsa estuvo muy fuerte, que fue un género musical muy fuerte. Y se introdujo en la iglesia ujú, y fue muy criticado porque incitaba a la gente a bailar, ¿no? O a moverse. sí, Entonces, hoy en día
tal vez el rap ahorita ya no es ni siquiera tan atacado, ¿no? No, ya no. Pienso que hay otros géneros que ahorita, como el reggaetón, como decía mi hermano Chuy, sobre todo en las iglesias de Puerto Rico, donde sabemos surge. que más de medio país, pues, dice ser cristiano. Que Y más de medio país escucha reggaetón. O no, si no es Sí. que todo, ¿no? Ajá, y entonces se ha convertido en una música regional de ese país, Ujú. aunque sea moderna. Sí. Pero el contenido que el reggaetón tiene en el ámbito secular hace que sea mal visto en la iglesia. Y desgraciadamente, como decía mi hermano Chuy, el contenido que tiene este género a veces dentro de la iglesia tampoco es muy edificante. Ujú. Entonces, por eso no es bien visto muchas veces por pastores, por líderes, por evangelistas, porque en realidad, pues solo estás cambiando un poco lo que en esencia es el género. Pero ahorita hace poco hubo una polémica, ¿no? Con un género que ahorita está siendo muy atacado, que es el trap, El trap, ajá. que no es un género, en realidad es un Un subgénero, subgénero. o Que es surge una, del rap, ¿no? Es derivado. sí, un derivado del rap. Entonces está siendo muy atacado y este cantante que todos conocemos, ¿no? Redimidos, Ujú. en una de sus canciones mencionó a un, digamos, un ícono de este género que en Puerto Rico y en todo el mundo ha tenido mucho éxito. Y está diciendo, nosotros hacemos esto que era malo, lo estamos haciendo bueno. Ujú. Y en realidad, pues, eso es lo que nos hace ser semejantes, ¿no? A Dios. Que cuando Dios transforma algo que era malo, en este caso nuestra vida, Sí. nos lava, ¿no? Nos purifica. Lo mismo pasa con los géneros musicales. Debería de pasar. Sí. Pero a veces es mucho lo que se dice acerca de esto como, ok, esto lo usabas para hablar mal de las mujeres, ahora lo uso para predicarte el evangelio. Ujú. Ahora lo uso para glorificar a Dios. Ahora lo uso para esto. Pero tanto y tanto se dice. ¿Y dónde está el contenido bíblico? No existe, o sea, Ajá, amén. no hay el evangelio, no está presente, no está impregnado en las letras. Solamente está el decir que se usa para eso. Exacto. El decir que se usa para evangelizar, pero no está el evangelio implícito en las letras. Entonces, nada más está presumiendo, como no sé, como enseñando las armas, se puede decir, ¿no? Como diciendo, hey, mírame, traigo pistola, pero no la sacas, ¿no? Ujú. También podemos hacer lo que ustedes hacen, ¿no? Sí, y mejor, y todo eso, ¿no? Ahora nosotros tenemos este contenido, pero solamente estás presumiendo que tienes el contenido, pero no lo ¿dónde está? muestras. O sea, Ajá. ¿dónde está el evangelio? ¿Dónde está la doctrina? O sea, ¿dónde está cómo la gente va a conocer a un Jesús que no le estás presentando? Le estás hablando nada más de ti, de que tú eres mejor, de que esto, de que el otro, pero no le estás hablando de lo principal que es Jesús. Ajá, o sea, básicamente lo que sucede con este tipo de canciones y muchas canciones es que se defiende a un género, ¿no? O sea, se dice, es que este género no es malo, porque mira lo que podemos hacer con este género, pero que no estamos haciendo con este género, ¿no? O sea, lo podemos hacer, podemos predicar, mira, lo vamos a usar para predicar, pero en realidad no estamos predicando porque los estamos enfocando tanto en defender al género, ¿no? Que no hace falta defender al género porque creo que el género, Sí. cualquier género se defendería viendo que se está usando para predicar el evangelio y no que se está usando para defender en sí mismo a la música. Otra cosa que quiero agregar ahorita que estamos hablando de los géneros, Ujú. quizá vamos a pasar al otro tema que es el contenido, ¿no? La Sí. letra. Lo que define al género o lo que define qué es cristiano o qué contenido es bíblico más bien Ujú. y qué contenido no lo es. La vestimenta, cómo influye Sí. un género musical en la vestimenta, sobre todo de la juventud dentro de la iglesia. Y eso es muy criticado a veces. ¿Por qué? Porque si escuchas por ejemplo, rap, ¿no? Te vas a vestir tal vez o te vas a querer vestir como los que cantan rap. Sí. Y eso va a ser mal visto en la iglesia. Si escuchas reggaetón, pues también te va a influir, ¿no? En tu vida. A lo mejor vas a querer ir casi semidesnudo, ¿no? Al servicio. Sí. Porque ves que en los videos así salen la gente, ¿no? Entonces, si estás siendo influenciado por un género musical, cualquiera que sea,
vas a ser condenado en la iglesia, vas a ser juzgado, ¿no? Y condenado. Sin embargo, hay géneros, como hablábamos hace rato de la música regional mexicana, como el mariachi, que fue transformado, ¿no? Dicen, ok, si Dios te transforma por dentro y también por fuera. Ujú. Ese es el argumento que utilizan muchos pastores y evangelistas para decir, ok, mijo, tú ya cambiaste, Cristo te ha cambiado por dentro, tú puedes seguir haciendo rap, pero Jesús ya también te transformó por fuera, ya no te puedes vestir igual. Y la pregunta para esos pastores o líderes, que ojalá y alguien nos esté escuchando, ¿no? O si tú como joven nos estás escuchando, pregúntale a tu pastor, ¿por qué un mariachi puede venir, entrar a la iglesia donde nos congregamos vestido de mariachi? Igual que una persona que toca la música regional mexicana en el mundo. Y incluso se suben al altar, Sí. vestidos así, con sombrero muchas veces. Ujú. Me ha Sí, tocado sí, sí. ver que es otra de los dogmas, ¿no? Que te tienes que quitar el sombrero. Exactamente. Entonces, ¿por qué ellos no fueron transformados por fuera? Entonces, ¿cuál es la congruencia ahí? Ujú. Y siguen tocando los mismos instrumentos, los mismos ritmos, solamente la letra ha cambiado. Muchas veces tienen las mismas líneas melódicas que las canciones seculares, Sí. ni siquiera son originales, sino que nada más les cambiaron un poquito la letra para que ya sonara cristiana, pero sigue siendo el mariachi loco, ¿no? O sea, tú la escuchas Sí, sí, sí. y ahora Jesucristo me va a cambiar. O sea, nomás cambia la letra, pero Sí. en realidad es una copia de lo que se hacía secularmente. Y ahí sí, no hay ningún problema. Pásale, hermano, hasta son honrados, ¿no? Sí, De una manera sí. muy, muy especial. Sí. Y no tengo nada en contra del mariachi. A mí, pues siempre me ha gustado la música mexicana. A mí no, así que yo sí. Ah, se crean. No, y sí es cierto, es algo que comentábamos antes de grabar el podcast. Hay una diferencia entre lo que decía Felipe de tomar un género y usarlo para Dios, cambiarlo para Dios y tomar una canción mundana, que era lo que tú lo comentabas, Chuy, y querer cristianizarla, ¿no? O sea, una canción que pega mucho mundana, y quererla convertir, como dice Felipe, cambiarle la letra y utilizar el mismo ritmo, ¿no? Ojalá le cambiaran la letra, pero nomás le ponen Jesucristo y ya estuvo, ¿no? Sí, sí, de hecho, por ejemplo, hay varios ejemplos. Hace mucho, pues obviamente sí la escucharon, ¿no? Esta la canción del Gangnam Style. Oh, no sé, ¿Qué? no la escuché. No, ¿nunca escuchaste esa canción, la original? Es que eres cristiano, ¿verdad? Bueno, yo sí la llegué a escuchar y la llegué a escuchar en versión cristiana. Y de hecho, por ejemplo, hace poquito escuché una canción de Drake. ¿Conocen al rapero Drake? Amén. Sacó una canción que se llama Hotline Bling, que la escuché por error. Y que hablaba acerca, viendo un poquito los subtítulos y todo eso, hablaba acerca de pues estas mujeres que hablan en las líneas así que... de chat caliente que se le llama. Y entonces hubo unos cristianos muy espirituales que se les ocurrió hacer su versión cristiana de la canción Hotline Bling, ¿no? Que hablaba acerca de que pues busca a Dios y que habla con Jesús. También salió Pero- la de La de Rockstar, de... All the Way Up. La de... Ah, sí. Sí, salió la de la Sí. gasolina, brother. ¿Qué Sí. estás mirando? Y también La de sale- Daddy Yankee. Sí, A o ella sea, le gusta leer la Biblia. ¿Qué es eso? salió brother? la de Panda también, que la de Rockstar la- últimamente, me parece que es de 21 Savage, no sé mucho de eso, pero o sea, son canciones que originalmente son canciones nocivas. O sea, por ejemplo, la canción de Hotline Bling no toca un tema que digas, esto lo puedo utilizar para Dios. O sea, que habla cosas de sexualidad, quizás sexo, pues obviamente fuera del matrimonio, ¿no? De morbo, y se está utilizando para querer alabar a Dios tomando esos moldes, ¿no? Y O sea, pues, está mal. se quita las palabras obscenas y se ponen palabras bíblicas. Ajá, o sea... Y ya la canción es cristiana, se puede decir, sí, ¿no? y lo malo es que la canción pega, ¿no? Y luego ves los comentarios en YouTube y... Ajá. O sea, sí notan nosotros nos estamos riendo mientras de que hablamos de esto, de esas canciones, al igual que los cristianos se ríen de las personas que son candidatos a la presidencia, que usan canciones y les sí, ponen, sí. vamos con el PRI y todo eso, Sí, o sí, es vamos lo con el mismo. PAN, o vamos así, y usan esas canciones
Y los mismos cristianos nos burlamos y decimos, no manches, se pasan de lanza. Sí, o sea... Lo que dicen, ¿no? Ajá. Y estamos igual, ¿no? Sí, porque cuando ves a un candidato dices, qué poca imaginación tiene. Exacto. Sí, o sea, y es lo mismo con los cristianos. Yo los escucho y digo, o sea, no es necesario que hagan eso porque están denotando, primera, que no tienen imaginación y segunda, que no están tomando muy en serio su música, pues. Sí, ahorita que dijo Chuy eso, yo me acuerdo que vi un comercial del PRI que sacaban la de Scooby-Doo Papá. Y me dio mucha risa, se me hizo algo muy ridículo. De por sí la canción es ridícula en sí, o sea, sí. ¿cómo no se tiene dice? sentido. El propósito de la canción es, pues, ridiculizar, ¿no? A los que la cantan. Y es graciosa, ¿no? Por ese lado. Aunque en realidad la canción sí habla de droga, porque yo la he escuchado. Sí. Sería mentiroso si dijera, nunca la he escuchado, si mis vecinos la ponen como 10 o 15 veces en una hora, para no exagerar, ¿no? Sí. Entonces, ahora que la ves con un spot político, dices, qué ridículo, porque no analizaron el contenido de la canción, que en realidad está diciendo, pásame la juca, o sea, estás hablando de droga. Y supuestamente, pues, el spot promueve la legalidad, ¿no? Se supone que un candidato a cualquier cargo público promueve la legalidad, no el consumo de drogas. Y visto desde este punto, pues estás contradiciéndote a ti mismo. Entonces, ahora imagínate en las cosas sagradas. O sea, es algo que es como el agua y el aceite, no deben mezclarse. Aunque de todos modos, de por sí, esto que estamos diciendo se aplica al género completo, ¿no? Habrá quienes digan, pues es que el rap es así, o sea, no deberías ni siquiera mezclarlo con las cosas de Dios. Sí, o sea, y tocamos un punto muy, muy importante, que es qué es lo que hace a una canción cristiana o qué es lo que la diferencia de otra. Entendemos que la música no es ni cristiana, ni mundana, ni secular, pero para efectos prácticos de este podcast vamos a llamar como música cristiana o como canciones cristianas aquellas que hablan de Dios, de temas bíblicos, y como música mundana o secular, ¿no? Es un término más amigable, a canciones que pues no hablan de esto. Pero ¿cómo nosotros podemos diferenciar una canción cristiana de una que no es cristiana? O sea, ¿qué tan delgada es la línea que las separa, Chuy? Es muy delgada, men, porque mira, Ricardo Montaner canta una canción que se llama La Gloria de Dios. Sí. Sí, híjole, ya no voy a tocar ningún ídolo. Sí, es verdad. O sea, esa persona no es cristiana, no va a la iglesia a veces. Y de hecho él dijo que a veces los que estamos en la iglesia no tenemos la imaginación para sacar una canción. Entonces él se dedicó a hacerla y la hizo y se tocan este cantante no es cristiano. Bueno, dice que él que sí, que no, y luego al rato ya, pues sí me entienden, ¿no? Sí. Entonces, sí, anda como Yuri, sí, vamos a decir. No me importa que me demande. Entonces, Si nos va a escuchar. No, último era Isidro, cállate mejor. Saludos, Yuri. Entonces, ya que le digan. Entonces, lo que yo digo es, la línea es muy delgada. ¿Por qué? Porque tú ahorita acabas de decir que escuchaste la canción de Drake. Es un cantante que está muy de moda, el cual sacó una canción que se llama God's Plan. Ajá, sí. Que se llama El Plan de Dios. Plan de Dios. Y habla de Dios y dice que él le debe todo a Dios. Entonces, si esta persona canta esa canción y dice que Dios y le da la gloria a Dios, ¿la hace cristiana la canción? Que acaba de pasar, no sé si vieron que Snoop Dogg sacó un disco que se llama la Biblia del Amor, The Bible of Love, que incluso artistas cristianos colaboraron con Snoop Dogg. Yo no sé si, porque yo no he escuchado el disco. Tú no sabes si fumaron. No, o sea, ándale, no sé si fumaron antes de grabar. O sea, pero el disco, honestamente, yo no lo he escuchado porque yo nunca fui, o sea, antes de ser cristiano nunca fui muy de Snoop Dogg, pero no sé qué tan, o sea, si podríamos considerar esa canción, o sea, o ese disco como cristiano simplemente porque colaboran artistas cristianos o porque... Que lo puedan tocar en la iglesia. Exactamente, y nosotros sabemos quién es Snoop Dogg, o sea... A lo mejor es más bíblico que muchos que... Probablemente. Que se gestan, ¿no? Dentro de las congregaciones. Probablemente, pero hay algo que sí tenemos que tener bien claro, o sea, o sea, es más importante... La fuente. Ajá, exactamente, la fuente, o sea, y podemos hablar también, por ejemplo, de los artistas, ¿no? O sea,
el hecho de que, por ejemplo, es que hay muchos artistas, por ejemplo, quizás me voy a ver muy extraño mencionándolo porque quizás ustedes ni sepan quién es, pero ¿ubican a Tito el Bambino? ¿Sí lo ubican a Tito el Bambino? Yo sí. Ah, ok. Felipe El sí lo amor es ubica. una magia. Sí, o sea, no, pero él tiene una canción que habla de Dios, que podríamos catalogar, entre comillas, como cristiana, porque habla de Dios, pero tú ves el resto de canciones de Tito el Bambino que no glorifican a Dios, y él, incluso en todas sus canciones, dice, la gloria es de Dios, algo así, ¿no? Sí. Yo lo escuchaba cuando estaba más joven, entonces, pero no podemos decir, es que dijo, la gloria es para Dios, ya la convierto en una canción cristiana, ya la voy a poner en el culto de jóvenes, ¿no? Y los jóvenes... No, lo que pasa es que muchos artistas de Puerto Rico, República Dominicana, Sí. ellos ven el cristianismo como en México muchas veces se ve el catolicismo. Lo voy a comparar, voy a hacer esa analogía porque Sí. es así. O sea, aquí en México mucha gente dice, no, yo soy católico. A mí no me vengas con tu religión de cristiana, ¿no? Ajá, y ellos dicen así. Sin embargo, no se congregan, no van a misa, o sea, no hacen los sacramentos, Sí. no rezan en su casa. Bueno, nada que ver con la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero a veces también el cristianismo se convierte en eso, o sea, dicen, yo soy cristiano y saben que la gloria es de Dios y lo dicen, lo promueven. Sin embargo, no quiere decir que realmente sean personas convertidas, ¿no? Y como ya decía mi hermano Iván, o sea, Jesús nos dijo claramente, no puede un árbol malo dar frutos buenos, Amén. ni un árbol bueno dar frutos malos. Así es que en esa forma podemos conocer de dónde proviene este tipo de temas, que no los puedo llamar alabanzas, porque no puedes alabar a alguien que aborreces. Ujú. Si el hombre en toda su estructura aborrece a Dios, es enemigo de Dios, no ha sido reconciliado por medio de su Hijo a través del sacrificio, entonces no puede darle la gloria a Dios, no puede alabarlo, puede hacerlo de labios, como la Escritura nos cita, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no hacen su voluntad, porque no obedecen sus mandamientos, simplemente. Puedo ver a alguien cantando y hablando de Dios y al rato viéndolo drogado, como en el Sí. caso de Snoop Dogg, ¿no? Y puedo decir, Sí, sí. entonces realmente sí ama a Dios, como para adorarlo, como para alabarlo, o realmente no, porque está haciendo lo contrario a lo que la Escritura me dice, ¿no? Y esa es una de las características principales, que una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. Exactamente, como dice Santiago, ¿no? O sea, tenemos que examinar mucho, o sea, por ejemplo, tanto como el contenido de la música, que sería lo que definiría en términos externos, si una canción es cristiana o no, que hable de la Biblia, que glorifique a Dios como fin primordial, pero también tenemos que ver a la persona, ¿no? Al artista. Por ejemplo, mencionamos a Snoop Dogg porque es un ejemplo muy reciente, ¿no? De una persona que de repente dice, voy a hacer un música gospel, ¿no? Que se le conoce así, pero lleva implícito ahí o sea, el disco se llama La Biblia del Amor, en la portada aparece una Biblia, que ahí dice Santa Biblia en inglés, aparecen artistas cristianos y entonces mucha gente puede decir, pues mira, Snoop Dogg ya se hizo cristiano y está haciendo, o sea, mucha gente comenzó a considerar a Snoop Dogg como una persona ya cristiana y nosotros pues en realidad no sabemos si él es cristiano, o sea, no sabemos si ha entregado su vida a Cristo, si se ha arrepentido, lo más probable es que no y que solamente haya sido, tengo ganas de hacer música gospel o tengo ganas de que vean que también podemos hacer música cristiana por alguna extraña razón, Sí, o ¿no? puede ser que tenga ganas de llegar A al un público, público exacto. cristiano que también puede consumir sus discos y darle dinero. Eso es lo que Ajá. más que nada. Sí, porque el público cristiano, sobre todo en Estados Unidos, es muy amplio y es un público al que normalmente no todos llegan. No todos los raperos llegan a ese No, público. y curiosamente, creo que me acerqué mucho al micrófono, curiosamente el público cristiano, voy a decirlo para vergüenza mía, consume mucho lo que es producido por artistas seculares que, entre comillas, se convierten al evangelio. Ujú. Y eso ya lo hemos visto aquí en México, acabamos de mencionar, ¿no? Por mencionar a alguien, a Yuri, pasó con Kalimba, pasó con el Mimoso, ¿no? Que son, pues, hasta el día de hoy podemos decir, según lo que hemos visto, ¿no? Según sus frutos, falsas conversiones.
No importa si me demandan, dice el Chuy. Pero hemos visto que han sido falsas conversiones. Que han sacado un disco, 2 discos para vender dentro de la iglesia. Ajá. También pasó con Ramón Ayala. Me acuerdo que hace poco hasta hubo videos donde Ramón Ayala estaba en una congregación y todos gozándose, ¿no? Y todos esperando el disco cristiano de Ramón Ayala y de repente ves un póster, ¿no? Que va a estar en el palenque otra vez en la feria y cantando sus éxitos de siempre y dices, pues sigue siendo Ramón Ayala el que conocí de cuando era niño. Y no tengo nada en contra de esos artistas, de hecho, pues a mí se me hace que pues la música es música, ¿no? Sí. Como dicen. Pero lo que sí es que no podemos engañar a la gente, decir esto es para Dios cuando en realidad simplemente se está buscando un beneficio monetario. Y el cristianismo consume mucho eso. Y sin embargo, cuando hay un artista local, digamos, ¿no? Que surge dentro de la congregación, que quizá tiene el mismo talento que muchos hermanos, que muchos artistas seculares tienen. Por ejemplo, hay hermanos dentro de la congregación que tocan el acordeón quizá al nivel de, no de Ramón Ayala, voy a decirlo, ¿no? Pero quizá sí como... Es el rey del acordeón, Ramón Ayala. Sí, o sea, por ejemplo, está este brother, Paulino Bernal, que tenía un conjunto, se llamaba Conjunto Bernal, que pues, que yo sepa, es uno de los mejores acordeonistas que existen también. Sin embargo, la gente no consume sus discos de la misma forma que hubiera consumido si Ramón Ayala hubiera sacado un disco. Ajá, exactamente. O Vicente Fernández, ¿no? Imagínense a Vicente Fernández convirtiéndose y sería una bomba. Díganme si ustedes no comprarían un disco, ¿no? De Vicente Fernández. Sí, y pasa mucho, por ejemplo, no sé si ubican a Torre Fuerte, ¿no? Supongo que sí debemos de ubicar a Torre Fuerte. Uno de los miembros de Torre Fuerte se llama, o no sé si Torre Fuerte sigue tocando, Álvaro López. Y Álvaro López era baterista de Luis Miguel, ¿no? Hace mucho, en los inicios de Luis Miguel, era baterista de Luis Miguel. Y entonces, quizás... Ajá, y quizás la gente cuando vio que Álvaro López se convirtió, quizás fue el morbo, ¿no? De decir, era este brother... tocaba con Luis Miguel. Y entonces eso es lo que siempre ha seguido a este brother. No estoy diciendo que toque mal, toque muy bien, sus discos son muy buenos, pero tiene eso, ¿no? De que, es que era una persona que estaba en el mundo, quizás a alguien le gustaba cómo tocaba y ya se volvió su ídolo en ese entonces. Y qué bueno que se convirtió, porque ya puedo para seguir siendo mi ídolo. Ajá, y va a seguir siendo mi ídolo y lo voy a justificar diciendo que es cristiano. Que es cristiano y no hay problema. Entonces... Y lo que decía Felipe de que del alcanzar otro mercado pasa desgraciadamente también dentro del cristianismo. Hay artistas cristianos que deciden reducir su mensaje o que deciden diluirlo para llegar a las personas seculares lo más posible. Que está bien, en cierto sentido, querer llegar a la gente del mundo, ¿no? Que es el fin de muchos artistas, pero no sacrificando el mensaje, pues no. Ajá, para agradarlos. O sea, no diciendo, voy a dejar de mencionar el pecado a Jesús porque los puede ofender y mi intención es alcanzarlos. Pero entonces, pues, ¿con qué los vas a alcanzar, no? ¿Con canciones motivacionales? ¿Con qué? Sí, o sea, le estás ofreciendo una salida o, por ejemplo, una alternativa de vida, pero no le está diciendo que su vida está en peligro, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, sí. Que no tienes que cambiar, que puedes estar así, pero que Dios te va a querer como estás. Sí. O sea, no puede ser. O sea, tienes que mencionar que nosotros somos pecadores y que estamos muertos y que tenemos que, bueno, como quien dice, aceptar a Cristo para tener la vida. Entonces, si no le dices que está muerto y que no puede hacer nada, entonces va a decir, pues, está muy bonito, ¿no? Que me hablen de amor siempre y gracias porque hasta muchas personas que no son cristianas que yo conozco oyen canciones cristianos o alabanzas, se puede decir. O sea, yo los he escuchado que me dicen, a mí me gusta mucho esa del Adrián Romero. La de Sumérgeme. Sí, o sea, las canciones más, más comunes. Ajá. O que alguna vez fueron a la iglesia y les gustaron las canciones y después ellas las ponen en su casa. Sí. Y dicen, a mí me gusta esta canción, se me hace sentir bien. Ajá, ándale. Eso es lo que hacen muchas personas. Sí.
Y muchas de las veces no son como canciones de que, Cristo me ha salvado y soy un pecador, sino son canciones de que, tú puedes. Que no tienen contenido bíblico. Ajá, o sea, tú puedes, ánimo. Y entonces la gente decía, o sea, dice, no, esta canción es muy buena. ¿A poco es cristiana? O sea, porque uno llega y dice, Sí. esta canción es cristiana. ¿A poco es cristiana? Sí. O sea, y la gente no se da cuenta porque no menciona a Cristo. No está. Ajá, o sea, no está el mensaje ahí, pues. O a Jesús. Di Jesús porque luego dicen que decimos puro Cristo. Ándale, sí, cierto. Jesús. No menciona a Jesús. Y Jesús el como Cristo. lo que decía Chuy, que mucha gente la escucha porque los hace sentirse bien. El Ujú, otro día sí. me tocó compartir la palabra de Dios en mi congregación y los cristianos hacen exactamente lo mismo. Escuchan alabanzas, entre comillas, pero no están alabando, están escuchándolas porque los hace sentir bien, porque Sí. les gustan, porque en realidad les gusta esa canción, no tanto por Dios. Lo que menos piensan a veces es en agradar a Dios, simplemente satisfacer esa necesidad que tiene el ser humano de escuchar música, porque sí tenemos esa necesidad. O sea, es como dicen por ahí, secularmente es un alimento a nuestra alma, ¿no? La Sí. música es considerada como el alimento del alma. Y en realidad sí consumimos esto de forma más allá de lo psicológico. Pienso yo que sí está relacionada la música con lo espiritual y con el estado de ánimo de la persona. Entonces, este tipo de canciones alimentan quizá pues esa necesidad en la comunidad cristiana, digámosle así. Pero lo que yo les hacía ese cuestionamiento es si realmente estamos pensando en qué es lo que Dios quiere que cantemos. Ujú, sí, sí, sí. Porque Dios quiere que cantemos con inteligencia, o sea, Amén. con sabiduría adquirida por medio de su palabra. No cosas que se nos ocurran o cosas que creamos que qué bonito se oyen, ¿sí me entienden? Entonces, esta es una de las cosas que sucede mucho y que mucha gente dice, todo el día estuve adorando a Dios, todo el día estuve alabando a Dios, cuando en realidad lo único que estuviste haciendo fue escuchar música. Arrebato, ¿no? Y todo eso, ¿no? Esas canciones que te motivan, ¿no? Ya estamos aquí soltando pedradas, ¿no? O sea, canciones que te motivan, en realidad eso no es una alabanza a Dios. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta ya para más o menos ir cerrando. Tengo una pregunta, ¿puede una persona cristiana, un artista cristiano, no hacer música cristiana? O más bien, de que puede, pero ¿debe hacerlo? Lo pensé hace rato, bro, no lo dije, la neta, ¿eh? Dije, o sea, yo pensé y dije, en la iglesia hay personas que van y cantan a Dios y luego después cantan canciones que no son cristianas, ¿no? O no le cantan a Dios. Y entonces yo estaba pensando y dije, ¿lo diré o no lo diré? Y luego se me viene a mi mente el verso de que nadie puede servir a dos amos, Uh-huh. refiriéndose al dinero más que nada. Sí. Se refería a Jesús, voy a decir Jesús. Uh-huh. Se refería al dinero, o sea, nadie puede servir al dinero y a Jesús, porque con alguno va a quedar mal. Entonces, si la persona lo hace por el dinero y por necesidad, entonces está sirviendo a dos amos. Y si lo hace por la gloria, entonces está gloriando él mismo con su deste. Si lo hace por cualquier otra cosa, pienso que es incorrecto. Yo pienso que no se puede, man. Yo en mi pensamiento, yo pienso que no se puede a causa de lo que he leído en la Biblia. No creo que sea correcto que una persona vaya a la iglesia y toque y luego vaya y cante una canción que no es cristiana o que no hable canciones que no son cristianas. No creo que sea pecado, pero creo que si una persona que apenas está en la iglesia escucha eso, puede tropezar. ¿Sí me entiendes? O sea, no es pecado, pero puede hacer tropezar a una persona y esa persona puede pecar a causa de eso. O puede llegar a una riña con sus familiares a causa de eso, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces creo que no debería de ser. Sí. De que los hay. Yo conozco claro. varios, ¿verdad? Y pues, como te digo, muchos comen de eso, entonces ya tenemos que ver cuál es la situación, ¿sí me entiendes? O sea, tiene que haber una balanza Sí. y una línea muy delgada, como dices tú. Sí, o sea, y por ejemplo, yo he tenido discusiones con personas de las que suelo hablar de música, que de repente hemos platicado acerca de que hay ciertos artistas que son cristianos, que ellos dicen, no, yo soy cristiano, pero mi música
no la catalogo como música, entre comillas, cristiana o música que tenga ese mensaje en el cual yo creo. Y para mí eso es algo terrible. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que somos, siendo ya cristianos, todo lo que somos tiene que ser bañado por el evangelio, o sea, por la palabra de Dios. Y no podemos, por ejemplo, nosotros como raperos, no podemos hacer música que no hable de Dios. O sea, como ¿por qué la haríamos, no? Si amamos a Dios, amamos su palabra, creemos, lo que quisiéramos o lo que querríamos al estar agradecidos y al amar a Dios sería propagar ese mensaje, ¿no? Y yo honestamente no puedo creer que haya artistas, haya raperos, haya cantantes que digan, bueno, yo soy cristiano, pero no hago música que busque glorificar a Dios o que busque llevar a las personas a Dios. Es algo, pues, terrible, ¿no? Es algo que no debería existir y que no está bien. O muchos dicen, como yo no toco en la iglesia, puedo tocar en la calle, ¿sí me entiendes? También. O sea, como no soy levita en la iglesia y no me ponen a tocar y sé hacerlo, pues voy a tocar en un grupo que cante canciones que no digan nada malo, pero aunque no hablen de Dios, ¿sí me entiendes? O sea, con tal de perfeccionar mi habilidad en el instrumento. Sí. Entonces surge una pregunta tocando este tipo de temas, y es que si el lenguaje bíblico limita al artista. A lo que me refiero es que si el hacer canciones que tengan que ser bíblicas, que tengan que ser cristocéntricas, limita a las personas, a los compositores, a los raperos, a los cantantes, ¿los limitará, Felipe? Bueno, yo antes que nada quiero hablar sobre la otra pregunta todavía. Okay. Que si un artista, bueno, no un artista más bien, sino un compositor o un músico cristiano, porque estamos hablando de dos vertientes. Como decíamos al principio, un músico pues lo ve como un oficio, ¿no? Como algo que aprendió y que puede vivir de ello, el tocar. Y un cantante pues es un intérprete, ¿no? De la letra. Y un compositor es aquel que pues compone algo nuevo, ¿no? Se supone. Entonces, el intérprete se limita a cantar. Él no compone. El compositor es el que debe estar preocupado por el aspecto bíblico dentro de la iglesia. Sí. En el caso de nosotros somos compositores. Aunque sea rap lo que hacemos, estamos componiendo la letra. Los intérpretes que cantan otros géneros solo se limitan a, pues, cantar covers, como se dice, ¿no? En la vulgata, ¿no? Musical. Entonces, yo pienso que el compositor puede tocar temáticas sociales que están afectando a una comunidad como cristianos. No es un tema bíblico, pero sí podemos concientizar acerca de ciertas problemáticas sociales en las que vivimos, pero siempre enfocados hacia la cruz. Exactamente. O sea, no lo vamos a olvidar, no podemos hacerlo aunque queramos. O sea, es ahora sí que una convicción el mencionar a Dios o el mencionar a Cristo, a Jesús. Amén. Aunque ahora sí, ahí sí aplicaría la de que, bueno, en toda la canción no trato de eso, por hablar de la temática social o de la problemática social que se requiere en ese momento. Podemos hablar de la violencia intrafamiliar, podemos hablar del abuso infantil, como lo han hecho algunos hermanos, de la drogadicción. Sí podemos tocar esos temas, pero a final de cuentas, sabiendo que el único que puede ayudarnos a resolverlos es Jesús. Y no va a ser tampoco el tema central de toda una producción. O sea, puede ser un tema nada más de entre todos. Claro que yo pienso que en ese aspecto el escritor bíblico o el escritor cristiano sí lo puede hacer. Pero dedicarse a ello de lleno y beneficiarse en ese aspecto, no. Ahora los músicos, pues ahora sí que es una controversia muy grande, porque yo siento que el que es carpintero es un oficio, ¿no? Sí. La carpintería. Entonces, si se convierte al cristianismo, pues ya no puede hacer muebles para otra persona que no sea de la iglesia. Eso sería tanto así como decir así, ¿no? Ahora,
La música sabemos que propaga un mensaje. No es lo mismo que la carpintería. No es lo mismo que, ok, yo le hago un mueble a un masónico y pues yo no sé lo que vaya a hacer en él. Aunque sí debería de importarnos, Un sacrificio, ¿no? Y que tenga ahí su nombre, ¿no? Ahí, Carpintero Jesús Díaz, ¿no? Y que, Jesús Díaz es cristiano. De hecho, yo tengo amigos que se dedican, que son pintores, no voy a mencionar su nombre, pero es una persona que se dedica a pintar locales, casas y todo. Y le tocó ir a un lugar de estos. Y entonces, como cristiano, ¿qué haces? O sea, estás ahí y ves pues un altar o cosas ahí, ¿no? Veladoras o imágenes, y te toca trabajar ahí. ¿Qué haces? Y dices, no, bueno, pues es mi decisión, tal vez perder mi trabajo, porque trabajan bajo contrato, o hacerlo, y simplemente decir, Señor, ¿sabes qué? Pues es mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como decía mi hermano Chuy, si tú estás bajo un contrato haciendo música, eres, pues en cierta forma, estás comprometido. Eres un esclavo de ese amo. Sí. Y ellos te van a en cierto punto pedir que hagas algo que tal vez no va a ir con la palabra de Dios. Y es ahí donde tiene que existir la división. Lo mejor sería que no lo hiciéramos, porque la Escritura nos dice que aquel que pretende agradar a Dios no debe enredarse en los asuntos de esta tierra, ¿no? Entonces, no podemos militar en dos ejércitos. Y más si estamos propagando un mensaje de salvación, no podemos ser nosotros mismos nuestros oponentes, ¿no? Exacto. Lo que mencioné es que sí podemos, ahora sí que ser también como cristianos, luchadores sociales y ayudar a nuestras comunidades, sí lo creo. Pero de ahí a propagar un mensaje que no vaya conforme a las Escrituras, que tenga que ver con otra cosa, ya sea amor, desamor, despecho y todas esas cosas, aunque sean temas románticos, ¿no? Entre comillas, o que sean agradables al oído, que no sean mal vistos por la sociedad, vaya, como los corridos, narcocorridos y todo eso. Aunque simplemente sea, pues, una canción ordinaria, aún así estamos propagando un mensaje distinto al de las Escrituras, y pues ahí tenemos que, ahora sí que, pintar una línea y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, amén. Y bueno, pues vamos a dividir este episodio en dos partes, ya que la música es algo pues de lo que podríamos hablar horas, y bueno, se está alargando un poquito el podcast, pero vamos a dividir este episodio en dos partes, así que aquí vamos a concluir con la primera parte y más adelante vamos a subir la segunda parte, así que estén al pendiente. Y pues bueno, esto fue todo de momento de parte de Sola Rima Podcast. Recuerden que en la descripción del video van a estar los links de ebooks, de iTunes, si lo quieren escuchar, si lo quieren descargar. Y por supuesto, pues muchísimas gracias por haberlo escuchado a través de YouTube. Déjenos sus comentarios, está en la descripción, también va a estar el correo, así que muchísimas gracias. Dios les bendiga.